tardes, amigos. Este es Diálogos del Montonero en una edición especial. Aquí en el Perú estamos en una crisis general de la República. Hay un nuevo proceso de vacancia contra el presidente Vizcarra, pero América Latina está convulsionada. No solamente América Latina, el mundo también. Bueno, nuestro vecino del sur, Chile, este domingo debe enfrentar un proceso de plebiscito en el que se decidirá si se mantiene el orden constitucional que ha permitido a Chile 40 años de continuidad económica y social y casi más de 3 décadas de estabilidad democrática, o si se avanza hacia un nuevo orden constitucional, hacia una nueva constitución, tal como han sucedido en los países en los que estos proyectos caudillistas, plebiscitarios, o lo que simplemente decimos chavistas, se han instalado y se han consolidado. Como ustedes saben, Venezuela tuvo el preludio de una constituyente. Lo mismo pasó en Bolivia, lo mismo pasó en Ecuador. En el Perú no suceden esas cosas, gracias a Dios, y todavía estamos manteniendo la República. Bueno, para hablar de estos temas que aquejan a nuestro hermano país del sur, a Chile, hemos convocado al señor Alexis López, director de Radio y Televisión de Santiago de Chile, un permanente colaborador, amigo nuestro, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor López. Gracias por esta conversación. Víctor, muchísimas gracias por invitarme al Montonero nuevamente. Un gran honor estar con ustedes. Bueno, este domingo, 25 de octubre, es el plebiscito. ¿Qué está en juego, señor Alexis López, en este plebiscito? No solamente es una frase, se aprueba o se rechaza una constituyente. No, ¿qué es lo que está en juego? Explíquenoslo. Muy sintéticamente, lo que tenemos en juego en este plebiscito es el futuro de Chile, literalmente. Porque a propósito de todo el proceso insurreccional que del 18 de octubre del año pasado hasta hoy mismo se ha venido desarrollando en el país, se nos impuso tener que ir a un plebiscito para una asamblea constituyente, que en realidad, lo he repetido antes, es una asamblea instituyente, porque la nueva constitución viene escrita desde mucho antes, partió el proyecto con Michelle Bachelet en su primer gobierno. Así que, en definitiva, nos estamos jugando simplemente el poder salir de un conflicto político en que está el país grave a corto plazo, o permanecer en una inestabilidad política durante los próximos 20, 30 años, tranquilamente. O sea, aprobar, digamos, el camino constituyente significaría de una u otra manera ya bloquear, liquidar esta experiencia de transición democrática chilena que está siendo cuestionada por este proceso insurreccional que usted señala. En otras palabras, es el fin del milagro económico, del milagro institucional de Chile que sorprendía a América Latina y al mundo. Es el cambio de ciclo, el agotamiento de lo que fue la transacción, la llamada transición chilena a la democracia, que consistió básicamente en que la derecha chilena transó con la izquierda democrática chilena para mantener las bases del punto de vista de la infraestructura, es decir, economía, lo mismo que tú mencionas, pero entregó a la izquierda la hegemonía en el campo ideológico político. Y eso fue el aval de que durante 30 años y más la izquierda chilena literalmente fuera hegemonizando desde los niveles de base hasta las universidades y posteriormente de las universidades los niveles más altos de toma de decisión, porque también están en las empresas hoy día, y por ende pasaron entonces de una fase de contraofensiva a una fase de ofensiva que está cerrando su ciclo hoy día. Y el dato más importante es que la derecha chilena simplemente desaparece del punto de vista de una propuesta país hacia el futuro. Hay que rearticularla, se tiene que reorganizar, se tiene que fundar sobre nuevas bases. Literalmente refundar, Víctor. He estado mostrando esto en varios programas, me parece importante. Acaba de ser publicado este texto, Nueva Derecha. Aquí escriben varios autores que no son en ningún caso de la derecha sistémica que está en el Parlamento, es decir, de los partidos, la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, sino que son outsiders de esos sectores políticos. Entre ellos está José Antonio Kast, candidato a la presidencia de la República por el Partido Republicano recién formado. Y de allí entonces que el dato más importante desde el punto de vista analítico es la emergencia
de un sector muy amplio de no izquierda, y esto agrupa a sectores del nacionalismo chileno que mucho tiempo estuvieron subsumidos bajo la derecha, y también la articulación de una nueva derecha. Eso es lo más relevante que está ocurriendo en el plano político, porque la izquierda sigue haciendo exactamente lo que ha venido haciendo siempre. Ahí no hay novedad, ¿ya? Ahí no hay ninguna nueva cosa. Lo que ellos están desarrollando es un nuevo modelo revolucionario, lo hemos conversado en otros programas, el modelo de revolución molecular disipada, pero del punto de vista de qué surge como novedad política, es esta articulación de esa nueva derecha junto a sectores patriotas en general, que van a conformar una nueva fuerza política en un mediano plazo aproximadamente. Ahora, si yo le preguntara, digamos, el actual orden constitucional consagra una economía de mercado, de alguna manera un sistema de equilibrio de poderes, un gobierno limitado en general, puede tener cosas para perfeccionar, pero digamos, esa es la gran orientación. Y si le preguntara, ¿cuál sería el modelo con el cual la izquierda suplantaría este esquema si es que se aprobara este camino constituyente? ¿Qué nos diría usted, señor Alexis? ¿Cómo se resumiría la propuesta de reforma o de nueva constitución de la izquierda chilena? Bueno, yo creo que esa propuesta discurre en un continuo desde los sectores del asistemismo, que básicamente están por el caos y no le importa el problema económico, los sectores antisistema, que básicamente quisieran instaurar muy rápido un modelo de carácter socialista en transición a un modelo propiamente comunista, y los sectores más moderados de la izquierda y lo que queda de izquierda democrática, que estarían apostando por una socialdemocracia en términos económicos. Y de allí pasa hacia los sectores de centro-derecha, que casi no existen hoy día, que insistirían también con un modelo socialdemocracia. ¿Por qué lo digo? Particularmente porque el candidato in pectore de la derecha que negoció el anterior ciclo, están hoy día proponiendo a Joaquín Lavín, que ha sido candidato varias veces en el pasado, y Joaquín Lavín se ha definido en una nueva vuelta carnero histórica, porque cada cierto tiempo lo hace. Antes fue bacheletista aliancista, es decir, a favor de Michelle Bachelet y a la vez de la Alianza por Chile de derecha. Anteriormente había llamado a la desideologización, el grave error justamente de la propia derecha, y hoy día se declara socialdemócrata. Entonces, tenemos básicamente la propuesta de los sectores que han venido negociando, por un lado con Francisco Vidal, íntimo amigo de Joaquín Lavín, que está también por un modelo socialdemócrata, Joaquín Lavín por un modelo socialdemócrata, y luego vendría la articulación de esta nueva derecha junto con los sectores de no izquierda, que a mi juicio estarían postulando una reforma al modelo en que hemos venido, particularmente en el sentido de, uno, hacerse cargo de las legítimas demandas sociales que están en la base, en parte, de lo que ha ocurrido en términos de la insurrección, y modificar algunos elementos muy particulares de la Constitución, probablemente a través del Parlamento. De hecho, ya hay una propuesta de los sectores de derecha en el Parlamento para que, independientemente de que gane el rechazo, igual vayamos a un modelo de reforma de la Constitución. Y finalmente sostener entonces las bases del modelo económico, pero con suficientes cambios para absorber, que ese ha sido el problema real, la demanda instalada por 30 años de crecimiento como nunca antes en la historia del país, pero que no obstante dejó a mucho margen, ¿ya? Y esto estoy hablando de construcción, los márgenes de construcción son nuevas máquinas de guerra. Luego, absorber esos márgenes para que se logren integrar entonces y responder a esas demandas que están en la base básicamente de una gran clase media que no logró en el ciclo que se está cerrando llegar a cumplir las expectativas que el propio modelo le había prometido, y adicionalmente sacar de todo el modelo aquellos elementos que lo distorsionaron y básicamente lo traicionaron. Me refiero a empresas, a empresarios, a grupos económicos que fueron por modelos de colusión, de concentración de mercado, etcétera, que básicamente constituye el romper las propias reglas que ellos habían establecido en términos económicos. Creo que ahí está ese continuo general que te acabo de plantear desde lo que pretendería la izquierda más extrema, desde el punto de vista de los grupos asistémicos, hasta llegar a la derecha en reconstitución.
Ahora, en la hipótesis de que se aprobara la constituyente, digamos, los grupos más extremistas de la izquierda no tienen posibilidad de imponer una lógica, porque generalmente lo que recibimos en la información internacional es que los grandes cambios en la Constitución estarían, bueno, primero, no sería la Constitución de Pinochet, es un mito que se ha impuesto la izquierda antisistema, ¿no? Son los mitos que construye la izquierda antisistema. En el Perú también quieren derribarse la Constitución del 93 que ha permitido 2 décadas de democracia, porque es la Constitución de Fujimori. Estos son los mitos que la izquierda suele plantear y construir. Pero digamos, primero no sería la Constitución de Pinochet, pero en segundo lugar se habla de la instauración de la negociación colectiva, del intervencionismo del Estado, más Estado empresario y la posibilidad de un Estado que, por ejemplo, legalice el aborto. Son los grandes temas que se escuchan en el mundo, pero, digamos, eso es lo que saldría en este curso constituyente si se aprobara, o el problema, digamos, esa es la superficie, el problema es que se abriría las compuertas del desmoronamiento de una arquitectura económica e institucional construida en 3 décadas. ¿Qué nos podría comentar al respecto, señor López? Lo que uno tendría que decir es que pueden seguir avanzando sin tocar hasta el final los elementos más sólidos del modelo económico. El problema de la hegemonía es el problema de la hegemonía política, es decir, de la ideología dominante a nivel nacional, que va avanzando, va capturando más territorio, es decir, más cantidad de gente. Eso también se tiene que leer así, porque territorio de construcción significa geografía, pero también ideología, ¿ya? Mentes. Luego, cuando llegase el momento, entonces simplemente aplastarían todo vestigio del modelo económico al que habrían explotado hasta las últimas consecuencias antes de pasar a modelos colectivistas. Ese es un escenario. Otros sectores más radicales e incluso sectores del parlamentarismo, es decir, institucionales, y me refiero particularmente a un senador de la República, Guido Girardi, que es de los sectores más extremos de la izquierda chilena y además anteriormente estuvo militando en grupos subversivos y terroristas. Pues bien, él ha dicho directamente que hay que avanzar hacia la derogación del derecho a propiedad. Es explícito, no ni siquiera que yo lo plantee, lo plantea él, ¿ya? Y lo plantea en el Parlamento. Entonces, el problema que tienes es que al interior del propio Parlamento, donde hay hegemonía de izquierda ya, independiente de que se vaya a una asamblea mixta constitucional con parte del Parlamento en ejercicio que la integraría o a una plenamente constituyente, en cualquiera de los escenarios la izquierda tiene hegemonía y por ende van a terminar imponiendo los términos. Y si no logran imponerlo por la vía del acuerdo en que está, porque se trata de un acuerdo de 2/3 de modificación para los grandes articulados, por lo cual siempre habría posibilidad de que una minoría de 1/3 vetara la posibilidad de que estas normas más radicales quedaran incluidas en la Constitución, ya saben y han avanzado en que no les importa, dejan que la Constitución quede como gran marco y después van hacia la regulación a nivel de ley particular donde tienen mayoría. Entonces es una especie de zapato chino, lo estoy diciendo en términos coloquiales, donde la gente más ilusa de la derecha sigue argumentando que hay que ir hacia una asamblea mixta, porque, comillas, asegura por lo menos la permanencia de cierto sector de derecha, pero sin verificar que al interior de la propia derecha hay una división radical entre los que están por el apruebo y los que no quieren cambio constitucional, lo que no asegura entonces en ningún caso que hubiese mayoría suficiente incluso para el tercio, que debiera ser un bloque cerrado, para oponerse a las medidas más radicales. Ahora, un poco como información, 2 preguntas más sobre el referéndum. Hay 2 tipos de respuesta, rechazo o apruebo, y luego convención mixta o convención total. O constitucional. ¿Qué significa esto? A ver, explíquenos para que los peruanos podamos entender. Hay que entender este proceso porque al final quiero preguntarle sobre la violencia, algo que ha impresionado la retina de los peruanos y de los latinoamericanos. Y el otro asunto es cómo van las encuestas, cómo van, digamos, los humores. Perfecto, disculpe un segundo, que tengo un problema ahí. Yo creo que estamos mejor. Bien. A pocas horas del plebiscito. Primero, efectivamente, el problema real que tenemos con el plebiscito es que se trata, yo lo he dicho en columnas en el canal RCT, de un modelo tramposo.
¿no? Independiente incluso que la Constitución ha sido impuesta, el ir al plebiscito ha sido impuesto por la violencia y coacción a la cual se dio la clase política, e independiente por ende de esa ya ilegitimidad de origen, además independiente también de que han incorporado cuotas por género, por sexo, ¿ya? Es decir, hay paridad en cierto nivel de hombres y mujeres, y además cuotas por raza, porque se le está privilegiando cupos a los pueblos originarios o indígenas. Así que sacando todo eso del juego, al final el problema es justamente que no se trata de un plebiscito con una pregunta, es un plebiscito con al menos dos preguntas fundamentales. La primera, evidentemente, si usted aprueba o rechaza el cambio constitucional, esa es simple, ¿ya? Y por supuesto, todos nosotros hemos estado luchando por que se imponga el rechazo en la nueva, que no haya nueva constitución. Pero después, inmediatamente, tienes que ir a una segunda papeleta, donde te preguntan si quieres asamblea mixta constituyente o asamblea constituyente como tal. La mixta es la que incluye a parlamentarios en ejercicio. Y ahí viene un cuarto elemento de no igualdad ante la ley. Dije antes por sexo, dije por raza, y aquí viene, perdón, el tercer elemento, que tiene que ver con que los parlamentarios van a mantener su dieta de 9,5 millones de pesos, y los constituyentes electos van a tener una dieta de 2,5 millones de pesos, ¿ya? Ahí hay otra desigualdad ante la ley. ¿Por qué? Si esta Cámara que se va a armar constituyente va a tener las mismas responsabilidades, unos tienen un ingreso más alto que el otro. Entonces, sigo con los problemas de legitimidad. Y finalmente, un cuarto problema de legitimidad, que es que los constituyentes electos no pueden presentarse a cargos de elección popular hasta un año después de entregada la Constitución. En cambio, los parlamentarios sí pueden hacerlo inmediatamente y repostularse a los cargos. Dicho eso, la diferencia entre las dos es básicamente que en una incorporas, aparte del Parlamento que va a cumplir doble función, van a ser constituyentes y a la vez parlamentarios, más los electos, y en la otra son teóricamente todos electos. Pero para cerrar todo este tinglado, el problema adicional es que quienes van a presentar a los candidatos van a ser siempre los propios partidos que acordaron el modelo. Entonces, la posibilidad de que un independiente real, por ejemplo, una persona que legítimamente cree que hay que cambiar la Constitución y que quisiera redactar o estar participando en la redacción de la nueva Constitución como independiente, es casi imposible que pueda hacerlo. O sea, está cerrado el candado, es muy difícil salir, y la única alternativa viable es que gane el rechazo por una mayoría, por lo menos de un 1%, en el peor de los casos, incluso por menos, en el plebiscito del día domingo. ¿Y cómo van las encuestas, señor López? Me imagino que hay encuestas, se conocen ya encuestas, aproximaciones. ¿Cómo van estos sondeos? Debo decirte que de alrededor de 5 años a la fecha, yo podría extenderlo un poquito más, pero desde el 2015 a la fecha, ninguna encuesta en Chile ha tenido certeza de los resultados que entrega. Es decir, en la última elección Sebastián Piñera aparecía permanentemente perdiendo y terminó ganando. Y terminó ganando por 4 puntos, no es menor, ¿ya? Bueno, nadie se acercó, salvo una encuesta que fue una encuesta de una universidad que la hicieron en forma interna, circuló muy poco, así que nadie le dio mucha importancia. Las grandes empresas de encuestas en Chile, en definitiva, han fracasado absolutamente, como han fracasado en general las encuestas en Inglaterra respecto al Brexit o la elección de Trump la vez anterior. Dicho bueno. eso, siga. Dicho eso, entonces tenemos un problema de que las encuestas ya simplemente no están mostrando realidad, sino que se transforman en herramientas de conducción y acarreo de votos hacia un sector. Y por ende, desde el inicio de la propuesta del plebiscito hasta la fecha, sistemáticamente todas las empresas encuestadoras daban una abrumadora mayoría para el apruebo, al nivel de 70-30. ¿ya? A favor del plebiscito. A favor del plebiscito, a favor de la Asamblea Constituyente. Es impresionante, es impresionante. Pero cuando uno mira, Víctor, y por eso te digo que las encuestas hay que mirarlas con mucha atención, cuando uno mira lo que acabo de decir, que Sebastián Piñera ganó con un 54% y que apenas había gobernado 2 años hasta llegar al 18 de octubre del año pasado, ¿cómo caes de un 54% a 30 o menos por ciento si uno supone, y parte de la base, que los electores de Sebastián Piñera no estaban en ningún caso por ir hacia una nueva constitución? Es muy raro, ¿no? O sea, bajar el índice
de aprobación del punto de vista ideológico desde un 54 a un 30%. Entonces, nosotros ya sabíamos cuando salían esas encuestas que no tenían ningún valor y ninguna legitimidad del punto de vista técnico, etcétera. Era simplemente propaganda a favor del apruebo. Pero empezaron a encargarse encuestas a otro tipo de empresas no chilenas y entre ellas han venido apareciendo encuestas hechas en Estados Unidos con metodologías diferentes a las que se han venido desarrollando en Chile históricamente. Y esas encuestas mostraron ya hace más de un mes, estoy hablándote de finales de julio, principios de agosto, que estábamos en empate técnico. Significa que el diferencial de voto entre una opción y otra estaba de orden del 2 al 4%, ¿ya? Y ese es un universo muy pequeño para poder decidir quién gana en esa elección. Lo más probable es que entonces que gane el rechazo, porque aquí entra en juego lo que se llama la mayoría silenciosa. Es decir, en Chile, y acá viene el otro tema que quiero plantearle para que nos relate, para que los peruanos entendamos. De alguna manera en Chile debe haber una mayoría silenciosa luego de haber visto este reinicio de las acciones insurreccionales, algo que ha impresionado a los peruanos, un pueblo mayoritariamente católico, es la quema de iglesias, la quema de santos, esta irreverencia que tiene el comunista chileno, que no existe en el Perú. En el Perú, por ejemplo, si bien es cierto, los comunistas, los colectivistas, son antirreligiosos, anticristianos, que están en una cruzada contra las confesiones religiosas, ¿no? Hay cierto nivel de respeto porque aquí la reacción sería de otro tipo, ¿no? Pero lo que impresiona en el caso de Chile, y yo quiero que usted nos explique, no solamente desde el punto de vista político, sino qué hay detrás en este tipo de estrategia, es la quema de iglesias que se ha convertido en parte del plan de acción comunista. Explíquenos, por favor, señor López. Primero quiero hacer el distingo respecto a quienes ejecutan los ataques. El distingo tiene que ver con que efectivamente son comunistas, pero de la vertiente anarquista. Recordemos que el comunismo tiene dos grandes ramas matrices, marxismo y anarquismo. Quienes están atacando sistemáticamente las izquierdas pertenecen a sectores antisistema propios de anarquismo insurreccional, en una buena medida, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con los comunistas organizados en el tradicional Partido Comunista Chileno? Justamente primero, que el Partido Comunista es un partido sistémico, está en el Parlamento y tiene parlamentarios, ¿ya? Esa es la primera distinción. Segundo, que el Partido Comunista no está ni tiene capacidad de dirigir y conducir a quienes están desarrollando las acciones violentas, ¿ya? Puede que tenga vasos comunicantes, pero no tiene control sobre ellos. ¿Por qué? Porque pertenecen a otra matriz, que es la matriz anárquica, ¿ya? Y la matriz anárquica es distinta de la matriz del Partido Comunista Institucional, es muy diferente, pese a que en términos de fines están básicamente como aliados, ¿va? Porque el fin sigue siendo el mismo. El comunismo lo que quiere es abolir la familia y el Estado. El anarquismo exactamente lo mismo, como fin. Pero el Partido Comunista, que es institucional, primero no puede avalar a fardo cerrado las acciones de violencia. Y si bien no las condenan e incluso a veces las justifican, tampoco las han avalado para que podamos decir que efectivamente están detrás, pero lo más importante es que no controlan a los grupos antisistema que están operando. Bueno, importante la aclaración. Lo importante es la justicia en las afirmaciones. Me rectifico luego de la información, pero síganos explicando. ¿Qué se busca? Solo Víctor dice, no fue una rectificación porque es correcto decir que son comunistas, claro, pero de la vertiente anarquista hay que hacer ese distingo, que eso es lo importante, sigue siendo comunismo igual, ¿ya? Sigue siendo comunismo igual, ¿ya? Ahora, dicho esto, ¿qué ocurre? Que dentro del modelo de revolución molecular disipada, uno de los factores más importantes es que se articulan las llamadas tribus urbanas, ¿ya? Y además se le suman colectivos de carácter territorial local, ¿ya? Células locales de comunas, se le suman colectivos asistémicos, ¿ya? Que son otra variable más, y movimientos sociales y ciudadanos, llamados así, que en realidad son movimientos políticos. Todos ellos confluyen y realizan acciones insurreccionales a distinto nivel y grado. Ahora, a ustedes los ha sorprendido estas últimas imágenes de la quema de 2 iglesias, pero el recuento de iglesias quemadas desde el 18 de octubre a la fecha supera las 60 iglesias.
De hecho, Sí, nos estamos aproximando 50 pequeñas parroquias y otras que no se dan a conocer, al centenar de templos religiosos de distinto tipo que han sido atacados, vandalizados e incluso quemados. Entonces, es un proceso. Y eso es lo más importante de tratar de transmitir a la audiencia en Perú. No hay que prestar tanta atención en tanto superficie al hecho particular. Uno tiene que seguir el proceso. Y el proceso discursivo en contra de la religión como fundamento, más allá de una iglesia en particular, es proceso continuo. Entonces, ¿cómo lo verificas? Y por eso te invito a mirar en Perú, en Lima particularmente, si empiezan a aparecer rayados de carácter antirreligioso. Y te estoy hablando de religión en amplio grado. No importa si se ataca a la iglesia evangélica, si se ataca a la iglesia católica o si se ataca a otro tipo de cultos. El problema es si tú verificas en discursividad horizontal en los muros de la ciudad que de repente aparecen rayados de carácter, por ejemplo, satánico, ¿ya? Con cruces invertidas o alguna alusión a Cristo de carácter burlesco, etc. Cuando tú verificas eso, tú sabes que en la base de proceso ya está operando el tipo de células que estoy mencionando o de moléculas que estoy mencionando de carácter anarquista insurreccional o comunistas en realidad duro. Ustedes tienen allá maoísmo a través de Sendero Luminoso, otro elemento, entonces habría que ir a mirar al campo también qué está pasando. Así que uno empieza a seguir el proceso y esto es el resultado del proceso discursivo previo. Es decir, tú me dices en Perú, sería otra reacción. La pregunta es, ¿han verificado en Perú el escalamiento de discursividad horizontal? Esto es rayado, grafiti en muro de la ciudad a lo largo del tiempo. ¿Aparecen estas menciones en la ciudad? Esa es la pregunta. Porque si aparecen es que ya tienen esos grupos operando. Y lo único que puede ocurrir es que si no se le pone freno por contradiscurso y contraproceso, avancen. Hay que detenerlos entonces antes. Lo que pasa es que en el Perú sí hay un contradiscurso, ¿no? Y de alguna manera está surgiendo una reacción conservadora que se suma a la tradición liberal que siempre ha existido. Y de alguna manera hay algún nivel de contención. Acá hay movimientos conservadores de la iglesia, de las iglesias evangélicas, de la iglesia católica. Y, señor López, un poco para aclarar a los televidentes, nosotros no estamos defendiendo alguna confesión religiosa. No. Estamos defendiendo una tradición de Occidente, que es el respeto a la libertad de conciencia y finalmente a la libertad religiosa, que la religión ateísta, materialista, porque es una religión. El comunismo sí. El comunismo es una religión laica, ¿no? Es una religión laica, digamos. La diferencia es que estos sectores comunistas pretenden excluir y eliminar a estas confesiones y a estas tradiciones. Pero, digamos, de alguna manera, Chile parece estar embarcada en, no sé cómo describirlo, en una pendiente donde no es posible inclinar la fuerza de la gravedad, por todo lo que usted me describe, ¿no? O, digamos, porque, mire, se queman 100 iglesias y los fieles católicos no salen en una marcha, o salen muy poco, por decir. Es peor, Víctor, es peor, porque la reacción que uno podría esperar sería que los fieles efectivamente salieran a manifestar el desacuerdo, pero el problema es que ni siquiera la curia ha manifestado una condena, salvo ahora al final por estas dos últimas iglesias, una condena radical y total al proceso. Es más grave. ¿Por qué? Porque en Chile tenemos presencia desde mediados de los 80 hacia acá de la teología de la liberación y de un gran sector de la curia católica que es de izquierdas y en diversos grados, algunos que son incluso radicales. Entonces, te explica un poco por qué ni siquiera frente al incendio sistemático de más de 60 templos, digo que llegamos a 100 si se pudiesen contar muchísimos otros, puede que sea un poco menos el número, pero está en ese rango ya. Y no importa si hubieran sido solo 60 porque esto es histórico, jamás en la historia de Chile, y probablemente en ninguna parte en el mundo, salvo quizás en la Revolución Española, se quemaron sistemáticamente tantas iglesias como lo que estamos viendo acá, ¿ya? Interesante. Así empezó la guerra civil en España, efectivamente. Sí. Entonces,
Lo que falta efectivamente, y ahora retomo con lo que me habías dicho antes, es que tenemos en el país, y ahí está el gran factor no considerado del plebiscito, una enorme cantidad de gente que ha soportado un año de insurrección sin manifestarse, sin reaccionar, tal vez en el fuero interno, tal vez dentro de su familia, de sus amigos, sí condenando todo lo que está ocurriendo, pero hacia afuera, en lo exterior, no manifestando opinión. Y esa mayoría es la mayoría silenciosa, que yo creo que le va a terminar dando el triunfo al rechazo, ¿ya? ¿Por qué? Por dos factores que son los más importantes. Primero, por la incertidumbre. Este plebiscito tiene que ver básicamente con expectativas, ¿ya? Eso es lo que se está definiendo. Por el lado de quienes están promoviendo la apruebo, la expectativa es que todo va a mejorar si se cambia la Constitución, lo cual es falso por naturaleza. Todo eso en todo el mundo se sabe que cambiar las constituciones no altera de manera sustancial el curso o las estructuras del Estado que se han ido desarrollando a través de mucho tiempo y se expresan en leyes que son en definitiva las que tienen capacidad de variar o mejorar cierta condición socioeconómica. Así que pueden cambiar la Constitución, pero la estructura completa debajo de la Constitución, que no va a ser alterada de manera inmediata, sigue por inercia existiendo. Entonces, no van a ser capaces de cumplir la expectativa, o probablemente lo puedan hacer en grado mínimo, a corto plazo, de ese cambio que la gente supone que va a venir con el cambio constitucional. Pero la gente que vote por el apruebo, y si gana el apruebo, se va a arrepentir, porque muy rápido se van a dar cuenta que fueron absolutamente engañados con esto y que la Constitución no lo solucionó nada, así que empezó a empeorar toda la situación. Y por el lado del rechazo, la expectativa tiene que ver que si habíamos tenido este crecimiento histórico del país en términos socioeconómicos, íbamos a poder aspirar hacia un mejor futuro en un rango de tiempo, incluso los más osados estaban, estoy hablando de 5 años atrás, diciendo que Chile alcanzaba el desarrollo al 2025, por decirte algo, o sea, a la vuelta de la esquina. Bueno, esa gente, hoy día lo único que está, o la expectativa mayor que tiene, es que se pare el proceso insurreccional para poder volver a trabajar para sacar al país adelante. Además, estamos en la situación, lo hemos comentado anteriormente, de la pandemia del coronavirus, con el impacto económico que ha significado para toda la economía del mundo y particularmente para nuestros países. Entonces, frente a las dos expectativas, yo creo que mucha gente hoy día está, uno, lo más importante, con temor al proceso insurreccional violento. Eso es lo primero y es constatable. Cuando tú hablas con señoras, cuando hablas con personas comunes y corrientes, lo que más las altera es la violencia que hemos tenido durante un año. Y no es que simplemente haya reemergido, nunca paró. Nosotros tuvimos actos insurreccionales continuos durante un año, semanalmente. No es que simplemente volvieron a activarse, simplemente lo que ocurrió fue que activaron, radicalizaron el ataque en ciertos puntos que son muy emblemáticos y después lo fueron a hacer lo mismo en regiones, ¿ya? Probablemente hoy día vamos a tener otra ciudad, que no fueron los que ayer fue Valdivia, anteayer y así, probablemente sea, no sé, Antofagasta, etcétera, donde tengamos otro evento. Pero la insurrección jamás se detuvo y no se va a detener, independientemente de que gane el apruebo o de que gane el rechazo. No se van a detener porque la vía que ellos están llevando es vía violenta, no les importa el problema del plebiscito. Ahora, digamos, un poco para hacer un recuento, en el Perú también usted hablaba de la curia, la jerarquía católica influenciada por la teología de la liberación. Bueno, en los últimos meses en el Perú tenemos un arzobispo y un cardenal de la teología de la liberación. Y aquí el Papa nos ha sorprendido con sus últimos pronunciamientos, prácticamente, sobre todo a mí me llama mucho la atención este pronunciamiento a favor de estos movimientos ambientalistas anticapitalistas. Hoy se suma con el tema del género, en fin, nos ha sorprendido. Pero es importante subrayar esto porque usted lo ha dicho claramente. La guerra religiosa es la superficie de una estrategia mayor del comunismo tradicional. Pasó en España. La guerra civil española empezó con quema de iglesias, ¿no? Y asesinato de monjas y sacerdotes y novicios, en fin. Pero una de las preguntas, y este es un tema final que quiero preguntarles, ¿cómo el Estado chileno, que tenía el ejército más prusiano de América Latina,
Es decir, el ejército más disciplinado, más institucional, más profesional de América Latina. No es una simple descripción, ¿no? La prueba de ello es que hay muy pocos casos de corrupción, por ejemplo, vinculados al ejército chileno. Los carabineros, ¿no es cierto?, que es una institución policial también de tradición prusiana, es decir, se habla incluso de que es la cuarta arma de Chile, es una especie de un ejército civil o un ejército propio. ¿Cómo es posible que este Estado chileno, uno de los más eficientes de América Latina, haya permitido, o sus instituciones de la justicia, por ejemplo, hayan permitido este desborde insurreccional en donde no se respeta la Constitución, no se respeta la vida, no se respeta la propiedad privada ni la propiedad pública? ¿Cómo han permitido la insurgencia, este estado de naturaleza, de guerra de todos contra todos? ¿Cómo lo describiría, cómo lo explicaría, señor López? De nuevo tenemos que recurrir a entenderlo como proceso y no como evento particular, porque deconstrucción, lo he repetido aquí mismo, como fenómeno filosófico, deconstruye a las izquierdas, a las derechas y a las instituciones del Estado. La deconstrucción opera como un todo, no es un elemento aislado que solamente radicaliza y deconstruye a los sectores de izquierda, ya sean sistémicos, antisistema o asistémicos, que son realmente los deconstruccionados o deconstruccionistas, sino también a la derecha. La deconstrucción de la derecha se verifica en el desgobierno de Sebastián Piñera, pero más importante, deconstruye instituciones. ¿Y por la vía de qué? Porque empiezan a entrar en las instituciones los llamados esquices o fracturas de la deconstrucción como categorías validadas desde el propio Estado que no se verifican en términos de impacto ideológico y por ende se asumen como lo que no son, que permiten la deconstrucción institucional. Voy a poner dos ejemplos. La semana antepasada en Chile logramos que no se aprobara una ley que se llamaba la ESI, la Educación Sexual Integral, que es de construcción de manual para sexualizar tempranamente a los niños, ¿ya? Desde el colegio. Se aprobó eso. Pero teoría de género, que es el sostén ideológico de la ESI, está hoy día, por vía legal, incorporada en todos los estamentos del Estado. En todos los estamentos del Estado. Es decir, de nivel ministerial hacia abajo, hasta las municipalidades, hoy día se entiende como parte del concepto que hay que acuñar en el Estado, ideología de género. ¿Por qué? Porque está en manuales ya. Y en el propio Ministerio de Educación está ideología de género incorporada. Entonces, ¿de qué sirve esperar o venir a reaccionar cuando ya tienes leyes que explicitan todo el modelo, si antes ya operó por otra vía que incorporara las categorías de la construcción de las instituciones? Primer problema. Y respecto a las Fuerzas Armadas y de Orden, efectivamente también han sufrido 30 años, por lo bajo, un proceso de deconstrucción. La deconstrucción en el caso de las Fuerzas Armadas comenzó a operar, y esto lo quiero dejar explícito, está en un texto y publicado en el año 2003, con el llamado Plan Alcázar, que era la, comillas, profesionalización de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército. Este fue un plan del gobierno militar, ¿ya? Fue propuesto bajo la administración de Pinochet, ¿ya? Lo que se entendía del punto de vista de profesionalización, y por eso hago las comillas, era que íbamos a tener un ejército, comillas de nuevo, profesional. Pero esto decanta en qué? Hacia el 2002, un almirante señala que ellos defienden a Chile, escúchese, porque les pagan para eso. Que ellos defienden a Chile porque se les paga para eso. Bueno, está todo explicado. Bueno, ahí tienes un profesional, pues, porque lo que hace un profesional es que le paguen por hacer un trabajo, ¿ya? Bueno, en el caso de una declaración de un almirante que dice la Armada está para defender a Chile porque se le paga para eso, es que no entiende su función, porque aquellos que combaten por pago no se llaman militares, se llaman mercenarios, en todas partes. Los militares no combaten por el pago, los militares combaten para defender a la patria, que se les pague adicional. Es otro problema, pero no es que sean profesionales en ese sentido, porque si solo defienden a la patria porque se les paga para eso, bueno, supongo que alguien que les pague más será su nuevo patrón, pues.
Tan simple, ¿no? Bueno, ahí te di dos ejemplos de deconstrucción aplicada, y esto fue proyectándose. Entonces también, cuando deconstruye instituciones, lo que hace una de las vías o máquinas de guerra es justamente la corrupción. Y lo que verificamos, tú lo mencionaste, el ejército chileno y Carabineros de Chile, visto a nivel continental, tienen muy pocos casos de corrupción. Sí, han sido pocos casos, pero enormes casos de corrupción. O sea, al interior de Carabineros había apropiación de recursos por parte de un grupo de generales que operaba como un cartel al interior de la institución durante largo tiempo, ¿ya? Por parte del ejército, por ejemplo, apropiación de recursos que estaban destinados a una cosa, malversación, ¿ya? Por parte de la Fuerza Aérea, lo mismo. Por parte de la Armada, en algunos casos también lo mismo. Y el problema es este. Corrupción siempre hay. Corrupción es normal, ¿ya? Tiene un nivel de normalidad que haya corrupción en los sistemas. Eso es por definición, ¿ya? Los sistemas no son perfectos porque nosotros somos seres humanos y no somos perfectos, pues. Tan simple como eso. Las instituciones las forman personas y las personas actúan correcta o incorrectamente porque no somos perfectos. Y aunque sea siempre correctamente, basta una vez que actúe de manera incorrecta, bueno, y no es perfecta la institución, porque estamos formados por seres humanos. Entonces, se aprovecha la deconstrucción de eso, que son debilidades sistémicas, que están expresadas en que las personas de determinado modo toman de esas decisiones que no son correctas para deconstruir las instituciones. Y eso se permea a todo el sistema institucional. Y lo último que menciono es que lo más grave es que el propio modelo empezó a incorporar hace ya mucho tiempo a las llamadas organizaciones sociales y civiles, que son organizaciones políticas de otro tipo, nada más, no hay distinción entre esas organizaciones sociales y civiles con partidos políticos, salvo la estructura, ¿ya? Porque los fines son políticos, de los partidos y de estas organizaciones. Y las incorporó de manera sistémica al propio Estado. Entonces hoy día, dentro de Chile, tenemos los llamados consejos de la ciudadanía o sociedad civil, que están incorporados desde niveles de presidencia hacia abajo hasta las municipalidades y que funcionan horizontalmente en modelos que son soviets. Así que en el país tenemos instalado un Estado vertical republicano tradicional que está cruzado por cientos, casi miles, de soviets incorporados a la propia estructura. El problema es gravísimo porque si uno quiere reemplazar de modelo, bueno, al interior del propio Estado vertical tradicional republicano de tres poderes, hoy día tenemos no solamente dos poderes más institucionales, por lo bajo Fiscalía, que es un poder autónomo, y además Contraloría, que con este Contralor que tenemos se ha vuelto un poder casi omnipotente, con capacidad incluso de cuestionar al alto mando Carabineros por las acciones que ejecutan en las calles, los Carabineros, fuera de sus competencias, pero tienen la muestra de que, en definitiva, el Estado republicano está corrupto por estos dos poderes adicionales. Está bloqueado en el ejercicio de la autoridad y el poder democrático. Así es. Y lo segundo es que tienes estas organizaciones horizontales en el seno del propio Estado. Por ponerte un ejemplo, y con esto cierro, dentro del Ministerio de Defensa existe el Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Defensa. ¿Y quiénes integran ese consejo? Y aquí te muestro la paradoja. Entre otros, la integra la Teletón. ¿Qué tiene que hacer esta organización social, ciudadana y todo lo que dicen? Que se encarga de ayudar a los niños con minusvalía, y la conocemos todos por las teletones que se venían haciendo y juntar recursos para poder ayudar a los niños minusválidos, estando dentro de la estructura del Ministerio de Defensa. ¿Entiendes el problema que estoy planteando? Bueno, ahí está el por qué el Estado chileno no ha tenido capacidad de responder a la insurrección como corresponde. Y finalmente le sumamos que las dos veces que la derecha chilena llegó al poder en los últimos 30 años, lo hizo con un candidato que nunca ha sido de derecha, Sebastián Piñera Echeñique. Y ese es el cierre y colapso de todo. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente timorato, cobarde, incapaz de cumplir su juramento de presidente de la República, y que lo primero que lo obliga a mantener el Estado de Derecho y el orden en el país, y que se ha sometido a la insurrección en curso y terminó por entregar el gobierno al Parlamento, porque en Chile hoy día tenemos un parlamentarismo de facto. Todos esos factores juntos, más otras cosas que no alcanzo a explicar, explican lo que me preguntas. Por eso, no importa si tienes el ejército más moderno del mundo, porque en Estados Unidos está ocurriendo exactamente lo mismo, ¿ya? Con la mayor tecnología del planeta, con las fuerzas más grandes del mundo, si del punto de vista sistémico ya tienes deconstruido al propio Estado. Ahí está la explicación. Muy bien, señor Alexis López, infinitamente agradecido por esta reveladora conversación, este interesante diálogo.
los peruanos, los latinoamericanos, vamos a extraer las conclusiones y seguiremos conversando en los próximos días porque va a haber un resultado del plebiscito y América Latina y el Perú necesitan conocer qué pasa con las libertades políticas y económicas en nuestro hermano país del sur. Muchas gracias, señor López. Muchísimas gracias, Víctor. Un gusto estar en el Montonero nuevamente, cuando guste. Gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.